Hola, moi bones tardes. Bueno, é para mí un honor estar aquí con Sergio Ramírez, un autor que admiro como lector dende hai muchos años. Hai exactamente 30 segundos que nos conocemos, 30 ou un minuto, y quiero agradecer a la Semana Negra, sí, quiero agradecer a la Semana Negra, Ángel de la Calle, a todos ustedes, pues esta asistencia y este milagro de la cultura que, bien, a mí personalmente me conmueve. Paso ya agora a falar en castellano. Difícilmente, después de tantísima elocuencia vivida en la última hora, voy a poder decir algo con tanto ímpetu y tanta pasión. A veces, recuerden ustedes, demasiada luz ciega, y a veces las palabras dichas con tantísima fuerza convencen mientras se escuchan. Yo espero y aspiro que, como esta novela de Sergio Ramírez, una novela compleja, una novela especular, una novela donde hablan muchas voces y donde se expone, creo que es el principal argumento de la trama, es la memoria traumática de un pueblo que es el nuestro. Yo soy de la generación de los 80, yo estuve a punto de partir, siguiendo el ejemplo de Gaspar Laviada, de partir hacia Nicaragua. No lo hice, seguramente, afortunadamente para mí, perdiéndome muchísimas cosas en esta vida. Pero el Nicaragua, como Cuba, como cualquier rincón de Hispanoamérica, es seguramente un rincón de nuestro corazón. No sé si de los 4 ventrílocos, ¿cómo se llaman? Pero sí que es un rincón de nuestro corazón. ¿Cómo se define un libro? ¿Cómo se define una gran novela? En primer lugar, podemos decir que toda gran novela es un documento de civilización. Si leemos a García Márquez, de alguna manera estamos viajando a Colombia. Si leemos a Dostoyevsky, somos capaces de viajar a la Rusia del siglo XIX. Es un documento de civilización. Nos informa de el estado anímico de un pueblo. Pero todo documento de civilización es una gran novela. Me temo que no. Puede haber grandes documentos de civilización utilísimos que nos informan, pero a veces en ellos el arte sucede. En Tongolele no sabía bailar suceden muchas cosas. Hay un montón de tradiciones que confluyen. Habla, evidentemente, yo no quiero hacer sociología. Sergio, si quiere usted, después hablamos todo lo que quiera de sociología. Yo quiero hablar de este artefacto de arte. ¿Es una novela negra? Sí. Se somete de alguna manera a lo que podríamos llamar el género negro. ¿Está influenciada por el cine? Sin duda. ¿Pega saltos narrativos que a uno le recuerdan el cómic? Sin duda. El ejemplo de Cervantes está detrás de estas páginas.
no les quepa la menor duda. A uno le pueden gustar los libros por la trama, le pueden gustar por la profundidad de los personajes, le pueden gustar porque sean entretenidos. Yo soy un lector que devora palabras, que le encanta que le cuenten una historia. Pero la sabiduría con la que está escrita este libro, la sabiduría de este castellano que sabe a pan del bueno, la introspección que consigue a través del lenguaje y las múltiples perspectivas a través de múltiples personajes que nos descubren una realidad complejísima, nos llevan, bueno, esta mañana leía que Sergio Ramírez seguramente sería el próximo Premio Nobel de Literatura. Yo creo que me gustaría que lo tuviese porque la corona sueca creo que sigue siendo una moneda útil, ¿no? Pero a pesar del premio José Donoso, a pesar del premio Cervantes, yo creo que lo que define a un gran escritor es su vocación de retratar lo que ha visto, a veces desde un lugar privilegiado, a veces desde el exilio, que no es ningún privilegio. Sergio, te quería preguntar, recientemente el gobierno de Nicaragua ha cerrado la Real Academia de la Lengua Española. Un disparate, como otros tantos, como otros muchos. ¿Se puede hacer arte con el disparate? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Me siento muy contento de regresar a la Semana Negra. Estaba haciendo mis cuentas que desde el año 2015 no volvía. Así que realmente es una situación muy feliz para mí. Dentro de las circunstancias en que me hallo hoy en día, si en mi país se cierra la Academia Nicaragüense de la Lengua por decreto, pues también se exilia a los novelistas. No soy el único novelista exiliado en mi país. En Madrid vive también Gioconda Belli, que además es poeta. Carlos Mejía Godoy, a los que muchos de aquella época recordarán que fue el que le puso letra y música a la revolución en Nicaragua, vive exiliado en los Estados Unidos. De manera que es una revolución que le ha dado la espalda a quienes la hicieron posible desde la perspectiva cultural y literaria. Y quizás estoy diciendo mal porque no se trata de la revolución, sino de una caricatura, de un engendro que nació de aquellos años heroicos. Y por lo tanto cualquier acto represivo cabe dentro de eso que tú llamabas el disparate. Y esta novela está construida, Tongolele no sabía bailar, está construida alrededor de dos asuntos para mí fundamentales. La represión que se dio en Nicaragua en el año 2018, en abril del 2018, que dejó más de 400 jóvenes asesinados, la mayoría de ellos por disparos de paramilitares francotiradores. Y el segundo elemento es la naturaleza del régimen de Nicaragua, que es un régimen esotérico, y eso es lo que entra en las aguas de la novela. Esto de que los símbolos del país son ahora la mano de Fátima, que es esta mano abierta con un ojo en medio, que figura en las reuniones oficiales del gobierno, en el fondo, los árboles de la vida, que están sembrados por todo Managua. Nicaragua es un país tropical de una enorme exuberancia. Hay decenas de árboles
maderables, y sin embargo Managua está sembrada de árboles de fierro, pintados de los colores más extravagantes, porque son árboles que protegen del mal de ojo, ¿no? Y por lo tanto, esta es la esencia de la novela. En América Latina, la novela sale de la gran contradicción entre lo que la lógica de la realidad nos dice y lo que el disparate de la realidad responde, ¿no? Porque hay una distorsión de la realidad que es la que llama a la imaginación, y muchos hechos que parecería que son imaginados por el novelista no son más que copiados de esa realidad que nos lo ofrece, e incluso a veces hay que rebajar la calidad del disparate para no poder ser tan exagerado, porque la novela se vuelve totalmente fantasiosa. Digo, la realidad se vuelve totalmente fantasiosa. De alguna manera una novela siempre es un intento de poner orden, ¿no?, en la realidad. Simplemente hay veces que la realidad es demasiado fantástica como para que sea verosímil en las páginas, ¿no? Bueno, sí, la novela tiene esa virtud de buscar la verosimilitud de lo inverosímil, porque lo inverosímil de verdad se vuelve totalmente increíble para el lector. Entonces uno tiene que ayudar a la realidad a tener cierta verosimilitud, y parece mentira, ayudar a la realidad a que sea creíble, sin que por eso pierda la dimensión imaginaria que el escritor necesariamente le tiene que imprimir. Pero las exageraciones son parte de la vida natural en América Latina, las distorsiones de la realidad son parte de la vida natural, de manera que con esos materiales es lo que hay que lidiar. Sergio, yo sé que esto es un documento de arte. No te escucho bien. Sí, sé que esto es un documento de arte. ¿También es un documento político de alguna manera? Yo me cuidaría mucho de decir que una novela es un documento político, porque los documentos políticos son diferentes de la novela. Si uno quiere hacer una denuncia explícita, tiene que usar otros instrumentos, un discurso, un manifiesto, un artículo de prensa, un ensayo, un folleto, qué sé yo. Pero una novela se presta mal cuando el propósito es denunciar un régimen político, una situación política. Si la novela no se puede salir de sus dimensiones, la novela es un relato para contar las vidas de los seres humanos. Y a mí lo que me interesa en una situación distorsionada como la que vive mi país es mostrar cómo los seres humanos comunes y corrientes ven sus vidas alteradas por el peso de una autocracia, de una dictadura. No es lo mismo vivir en una democracia en donde cada quien tiene su espacio de libertad garantizado, que bajo una dictadura en donde esos conceptos no existen, y por lo tanto alguien puede de un día para otro ser metido en la cárcel, ser sacado a su casa a medianoche, desaparecer, aparecer en el exilio. Se rompen las familias, surgen huérfanos, viudas, mujeres abandonadas, y por lo tanto eso es lo que interesa para mí, lo que interesa para los fines de la novela, no un sistema político como tal, porque al fin y al cabo los sistemas políticos son pasajeros. A lo mejor dentro de un siglo difícilmente alguien va a recordar quién fue Daniel Ortega, ¿no? Pero la gente que sufrieron bajo esas circunstancias pueden quedar vivas en las páginas de la novela para ahora y para siempre. Sin embargo, La sombra del dictador, pero estoy pensando en Roa Bastos, ¿no?, en Yo el Supremo, bueno, hay un retrato del dictador. Aquí el dictador ni se nombra, de alguna manera, pero sus sombras son omnipresentes en todo. A mí me parece que la novela acerca de la figura del dictador como tal, del dictador que vive en soledad, del dictador mágico, como el que está en Roa Bastos o en García Márquez o en Alejo Carpentier, es una figura agotada para mí en la literatura.
Es decir, volver sobre esa figura es hacer llover sobre mojado. Yo repito, mi interés no es la figura mítica, mágica, brutal, de que tan brutal se vuelve mágica del dictador, sino la gente que padece bajo la dictadura, la distorsión de las vidas de la gente bajo la dictadura. Ese me parece que es el mejor material para ir a dar a las páginas de una novela. Una gente que sufre, que busca justicia, que se busca a sí misma y que busca un relato, ¿no? Y que también conservar esa elasticidad que deben tener los personajes dentro de la novela, que en una novela no puede haber personajes absolutamente malos y absolutamente buenos, porque eso es esquemático. Es decir, una novela en blanco y negro pierde inmediatamente la calidad del interés que debe tener. Entonces, componer a un personaje significa darle atributos revueltos, atributos en donde la maldad y la bondad pueden llegar a convivir, y esa complejidad de los personajes contradice lo que llamábamos antes una novela política, una novela de denuncia, ¿no? Sí, claro, son personajes todos, desde el inspector, todos los personajes son personas traumatizadas por su pasado, que temen más a su pasado que al futuro. Bueno, yo creo que todos los seres humanos somos consecuencia de nuestro propio pasado, ¿no? Lo que tenemos en la memoria es un relato de nuestro pasado y construimos el futuro o construimos nuestro presente en base a ese pasado. El personaje de esta novela, que también es el personaje de dos novelas anteriores, porque se trata de una trilogía, vive mirando atrás hacia su pasado. El inspector Dolores Morales, que es el personaje central, es un viejo guerrillero que peleó precisamente en la columna que dirigía el padre Gaspar García Laviana en el Frente Sur en la guerra de 1979 en Nicaragua. Sobreviviente de esa guerra, entró como adolescente a esa guerra, salió de allí sin una pierna, con una prótesis, y se hizo policía. Después de policía se hizo investigador privado, y el recuerdo de esa revolución que vivió y fracasó, para él es un trauma permanente y lo persigue a lo largo de su vida. Y él va caminando por la vida apoyado en una prótesis, pero también apoyado en la complejidad de esos recuerdos de su pasado guerrillero, y encontrarse que el mundo que él quiso transformar se ha vuelto al revés. Y lo que ha habido es en lugar de una utopía, una entropía. Y ese es el tema recurrente en su cabeza a la hora de caminar por las páginas de estas novelas. Claro, una pregunta, cuando hay tantas historias, claro, en Nicaragua suceden continuamente, supongo que será salir a la calle y suceden tantísimas historias, ¿no? Tú fuiste cuentista antes que novelista, y en este libro hay muchos cuentos, hay muchas secciones que podríamos leer de una manera cerrada, que es algo que a mí me apasiona de un libro. Es un libro que podemos leer desde la primera página a la última, tiene una trama bien definida, con varias conciencias especulares y donde se busca una trama. Pero sin embargo suceden los grandes cuentos, suceden las grandes historias. Bueno, yo tengo una deformación de cuentista, no vamos a decir una formación, sino una deformación, porque yo me inicié como cuentista, pero también tengo una deformación cervantina, porque el Quijote no es sino una sucesión de historias que van ocurriendo una tras otra a medida que el camino se desenrolla a los pies de Don Quijote y de Sancho, y uno se va encontrando historias sorpresivas una tras otra. Y esa es la novela para mí, ¿no? Saber contar historias hilvanadas que no estén dando vueltas en círculos, sino que avancen, y que las historias son el camino andado.
si tienes que escoger entre Hammett y Cervantes, ¿con quién te quedas? Entre Hammett y Cervantes. Bueno, es que Cervantes inventó a Hammett y nos inventó a todos, ¿no? Yo creo que sí, que de alguna manera sí. Y entre Cervantes y Apuleyo, quiero decir, aquel Apuleyo de Madaura que de repente decide que uno de sus personajes se convierte en burro y sale camino de la felicidad y cuenta historias sí, yo creo que la imaginación es la madre de toda la narrativa, ¿no? Y tenemos que buscar los modelos que son imaginarios porque vienen de una imaginación, y para mí Cervantes es el padre de la imaginación, aunque no tenga nada o tenga poco de novela negra o de novela detectivesca, ¿no? De novela negra tiene poco Cervantes, pero estuvo a punto de inventarla, ¿eh? Estuvo a punto en alguna de las novelas ejemplares. Me gusta mucho tu estilo, la sabiduría con la que tratas la lengua, cómo los personajes se definen por la manera de hablar. Yo creo que para mí los personajes son esencialmente orales. Los personajes son sus voces, son los que hablan, son los que dicen, son los que conversan. Y esta novela está construida en base a la oralidad. Es decir, poner en boca de dos personajes lo que están hablando y a partir de allí construir el relato. Yo tengo una pequeña batalla con mi editora a la hora que revisamos la versión final de las novelas, porque yo acostumbro mucho al estilo norteamericano separar los diálogos con guiones donde simplemente dice dijo fulano, dijo, y entonces a ella le parece monótono. Y yo he terminado por ceder, ¿no? Y ir, en lugar de dijo, poner otro verbo, ¿no? Hoy que venía en el tren, venía oyendo conversar a dos jovencitas. La una le venía contando una historia a la otra, y al reproducir la historia de la conversación que había tenido con alguien, ella lo que venía diciendo simplemente es, él me dijo, yo le dije, él me dijo, yo le dije, él me dijo, yo le dije, que es la manera como la gente habla. Entonces yo dije, pero ¿por qué yo hago caso con esto? No, si es la manera como la gente habla, y uno tiene que ser lo más natural posible a la hora de transcribir al papel las voces de la calle, las voces de la gente, que es de lo que está construida la novela, ¿no? Sí, es curioso leer a Dickens. Es curioso leer a Dickens y pues, simplemente es él dijo, ella dijo, tal. No sé, sin embargo, en nuestra convención hispánica, él ya aseveró, asintió con la cabeza, resumió con un gesto. Sí, pero eso es estilístico ya, no es la verdad, eso es estilístico. Eso es para supuestamente no aburrir al lector o usar la mayor variedad de palabras posible. Pero ahí están los diálogos. ¿Perdón? Ahí están los diálogos y la verdad de los diálogos. Y la verdad de lo que dicen los personajes. Y cómo piensan y cómo lo transforman en palabras. Sí, yo esta novela la he construido en base a los diálogos, de manera verbal. Y lo único que yo he puesto con alfileres es algunas descripciones de situación y de espacio para guiar al lector, para saber dónde está situado, pero no hacer descripciones exhaustivas de paisajes, de situaciones, sino irme directamente al habla, a los diálogos. Señores, Tongolele no sabía bailar. Es una gran novela. Supongo, estamos ahora, creo que marcan 00000, que creo que estamos ya en el tiempo de descuento. Pero si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a Sergio Ramírez, yo estoy convencido de que él se la contestará con... Claro. Y tiene que tener en cuenta que esta carpa es maravillosa, este acto es maravilloso, pero los 38 grados que debe haber fuera, a mí personalmente, están mermando mis capacidades intelectuales. Parece que no hay, ¿no?
No veo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No veo. Pues Parece que todo está suficientemente claro, ¿no? Pues señores, compren este libro, léanlo, difúndanlo, porque se encontrarán con una maravilla. Una maravilla que trasciende. Sí, es una novela negra. Sí, es una gran novela. Sí, es un gran documento de civilización. Léanla y hagan como los caballeros ingleses. Compren una para ustedes y otra para regalar a sus amigos. Muy bien.